Muy bien, ahora sí, vamos a la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Hoy se llama la enseñanza hermano débil, hermano fuerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no, subraya la palabra, se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, subráyalo, no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designio significa intención o propósito de realizar algo. Permítame contarle lo que estamos hablando acá en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene dos naturalezas: una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Todos nosotros la tienen. En mí hay una batalla. Si complazco a mi carne o por el contrario agrado al espíritu. Hay una batalla siempre en mí. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no pueden agradar a Dios? Porque agradan la carne. Y si usted me lo permite, voy a tomarme un tiempo para que esto quede completamente claro en nosotros y usted este año tome una decisión. Usted puede vivir para la carne o usted puede vivir para el espíritu. Esa es la palabra que Dios nos ha dado este año: viviendo en el espíritu. Le voy a hablar de algo que en la iglesia estoy pidiéndole a Dios que nos permita tocar en profundidad, y es temas acerca de la sexualidad que agrada a Dios. Nuestros jóvenes oyen de sexo en la calle, oyen con los compañeros, ven en internet, oyen en las esquinas, pero nuestros jóvenes necesitan escuchar qué dice la Biblia acerca de la sexualidad. Y yo le quiero hablar de algo hoy que tiene que ver con la carne, y es uno de los flagelos que tiene el cristianismo moderno, y es cristianos y cristianas inmersos en la pornografía. ¿Sabe una cosa? La pornografía desdibuja el sexo que hizo Dios. La persona que comienza a ver pornografía va a adulterar su mente al punto que el día que se case, si su mente no ha sido renovada por Dios, no disfrutará de estar íntimamente con su pareja. ¿Sabe algo? Para poder hacer una película pornográfica hay que tener unos actores y actrices dispuestos ¿a qué? A todo por dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Por el amor al dinero la gente se prostituye, se mata, se separan. ¿Por amor a qué? Al dinero. Entonces, para poder hacer una película pornográfica se necesitan actores y actrices. También se necesitan cámaras. Nosotros aquí en la iglesia estamos necesitando una cámara urgente. Don Alex, el pastor Alex, que nos ayuda con la producción, en la iglesia donde yo lo conocí a él, tenían cámaras de 70 millones de pesos. Nosotros tenemos una que nos costó como 1,5 millones hace como 1000 años. Entonces, para hacer una película pornográfica se necesita ¿qué? Actores, actrices, se necesita tener ¿qué? Cámaras, y aunque usted no lo crea, se necesita un libreto. Aquí va a gemir, aquí va a gritar, aquí va a decir, se necesita un libretista. Aparte de eso se necesita un director. Aparte de eso se necesita un proceso que se llama edición, que es llevar todo lo filmado y cuadrarlo, quitarle lo que no es. Aparte de eso se necesita quien lo pueda difundir o promocionar. Pero aparte de todo eso, la pornografía necesita algo que se llama ¿qué? Dinero. Porque ¿cómo le pagas a los actores? ¿Cómo compra las cámaras? ¿Cómo paga la edición? ¿Cómo pagas una escenografía? ¿Con qué? Con dinero. Escúcheme muy bien esto. Resulta y pasa que para hacer una sola película pornográfica de las millones que hay en este momento andando en redes sociales, se necesita dinero.
Y resulta que ese dinero lo colocan mentes reprobadas, mentes sucias, mentes carnales que dicen yo pago, pero luego esa plata se va a recuperar a través de los consumidores. O sea que si usted es un hijo de Dios o usted es una hija de Dios y usted está viendo pornografía, le quiero decir que está haciendo, usted está patrocinando la pornografía. Se lo voy a volver a repetir. Cuando usted abre un contenido pornográfico, así usted le esté llegando gratis, la cantidad de visualizaciones da dinero. Cuando usted ve pornografía, usted está contribuyendo a que la empresa de perversión sexual se fortalezca. Por eso es que hay cristianos que dicen: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? Porque estás llevando tu dinero, los recursos que Dios te dio, para fortalecer el reino de ¿qué? De las tinieblas. Permítame decirle esto interesante. Los consumidores pagan todo. Cuando estuvimos en los parques en Estados Unidos, en Orlando, una de las atracciones más grandes de Orlando es el sector donde está el parque de Harry Potter. Y esta gente ha recreado castillos con gárgolas, con dragones, una cosa impresionante. Pero escúcheme, yo no voy a entrar a ese lugar, yo no voy a dar mi dinero en ese lugar, yo no le voy a comprar a mi hijo nada alusivo a la brujería, porque yo no patrocino el reino de las tinieblas. El cristiano carnal sí. El carnal toma el dinero que viene de Dios. Por eso cuando yo diezmo, mi 90 se santifica. Pero hay cristianos carnales que le oran a Dios para que Dios los bendiga y toman el dinero que corresponde a Dios y que debería ser empleado en buenas cosas y se distribuye en las obras de ¿qué? De la carne. Por eso no te quejes, hermano. Le voy a decir algo siniestro de la pornografía, para que nunca, si usted no lo ha visto, nunca lo haga, y si lo está haciendo, deje de hacerlo. Detrás de la empresa de la prostitución hay algo que se llama trata de blancas. Muchas jovencitas han salido de países como el nuestro con engaños a Europa, a Asia. Allá les retienen los documentos, allá las esclavizan, se las llevaban disque a modelar, se les retienen los papeles y las obligan a prostituirse. O sea que cuando tú abres contenido pornográfico, cuando tú ves eso, estás patrocinando la esclavitud moderna, la trata de blancas. Señores, que es solo un pecado íntimo. Eso conlleva una cantidad de cosas más allá de lo que nosotros pensamos. Hay algo que se llama la oferta y la demanda. Esto maneja el mercado. La oferta es la cantidad de bienes, productos y servicios que nos ofrecen. ¿Qué es eso? La oferta. Y la demanda es la cantidad de bienes, productos y servicios que nosotros solicitamos. Cuando la oferta supera la demanda, el producto es barato. Cuando la oferta es poca y la demanda es mucha, el producto se vuelve ¿cómo? Costoso. Aquí en Colombia hay carteles de mafias, que escuchaba yo un alcalde denunciando eso, que ellos eran los dueños del cemento y dijeron: vamos a quebrar a los pequeños para que no haya oferta y nosotros vamos a incrementar los precios porque va a haber mucha ¿qué? Demanda. Hace unos días yo estoy teniendo unas charlas súper interesantes con mi hijo y estamos hablando de política, porque él me pregunta cosas de Cali y a él le duele Cali. ¿Por qué pasa esto en Cali, papá? ¿Por qué no han reparado ese semáforo? Eso fue de la marcha, ¿cierto? ¿Por qué no han hecho? Y yo le explico, va para 7 años y trato de explicarle, y el hombre me copia y me entiende. Y un día le dije: hijo, si algún día llegas a ser presidente, o llegas a ser alcalde, o llegas a ser gobernador, tienes que tener 2 principios. Todo lo que hagas tiene que agradar a Dios. Y lo segundo, tienes que ser una persona justa con el pueblo. Y eso le quedó. Entonces él me dice que la mitad del tiempo trabajará en Jurassic Park y la otra mitad será alcalde o presidente. Me dice.
Entonces en estos días pasamos por la Plaza de Toros y me preguntó qué es la Plaza de Toros y le conté qué se hace en la Plaza de Toros. Y me dijo: papá, ¿por qué no cogemos un Monster Truck y derrumbamos la Plaza de Toros? Con un Monster Truck pasamos por encima, rompemos las paredes y acabamos la Plaza de Toros para que nadie más vaya a una corrida. Y yo le dije: hijo, ese no es el camino. Le dije: las corridas no tienen un origen exacto, pero los romanos, usted puede ver una imagen allí, los romanos en el Coliseo acostumbraban a traer animales al Coliseo. Traían leones y los enfrentaban con osos, metían elefantes, metían toros. Los romanos se deleitaban en ver cómo se despedazaban los animales, y tiempo después le metían cristianos allá para que se los comieran. Las corridas de toros vienen desde el tiempo antiguo. Entonces yo le dije esto a mi hijo: la forma de acabar con las corridas de toros es que nadie más volviera a una corrida de toros. Algunos argumentan que es arte, que es tradición, que es cultura. Escúcheme, yo estoy en total desacuerdo con todo lo que implique maltrato animal. Ahora bien, yo le dije a mi hijo esto: la forma de que se acabe la Plaza de Toros es que nunca más nadie vaya a la Plaza de Toros. ¿Y eso cómo se logra? Cambiando ¿qué? La mentalidad. Escúcheme, si usted y yo nunca más volviéramos a hacer lo malo ¿qué pasaría? Se acaba. ¿Cuántos conocedores de Dios han cogido dinero? Escúcheme, y se fueron para un estanco, se fueron para un bar, se fueron para una discoteca, promoviendo algo que todos sabemos que es malo para la salud, y sabemos un ente espiritual que gobierna el tema del alcohol, Baco, el demonio del alcohol. Es tiempo de volvernos cristianos como espirituales. Puede haber oferta, pero si no hay demanda, ¿el negocio qué? Se acaba. Así que yo quiero decirle algo más. Romanos capítulo 1, versículo 21. Y vamos a ponernos serios. Romanos 1, para entender, tiene un texto, un título: la culpabilidad del hombre, dice en mi Biblia. Permítame leer el 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. ¿Sabe cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cargada de qué? De injusticia. Y dice que la injusticia de los hombres detiene ¿qué? La justicia de Dios. Escúcheme. El cristiano que alimenta la carne ve pornografía, se toma sus tragos, hace cosas ilegales. Hermano, estás auspiciando, fortaleciendo, patrocinando, promoviendo la injusticia. Con la boca hablamos de Dios, pero con nuestros actos y con nuestros hechos fortalecemos la injusticia. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, Dios dice, gente que le conoció, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y subraya esto: su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. El corazón, lo dije hace 8 días, sufre 3 procesos para alejarse de Dios: se enfría, se endurece y se entenebrece. 3 procesos. Se enfría, se endurece y al final se llena de ¿qué? De tinieblas. Hay una noticia que apenas salió este fin de semana, ayer, de un peluquero muy reconocido en Bogotá. Yo no sé si usted lo ha visto. Y ayer, para sorpresa de él mismo, capturaron al hermano. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Él tiene que ir a un juicio. Pero una persona que planea un homicidio es una persona que está entenebrecido. Una persona que le quiere robar a otro por fuerza está entenebrecido.
una persona que abusa de otro está entenebrecido. Escúcheme, hacia allá está todo esto. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Profesando ser ¿qué? Sabios se hicieron necios y cambiaron, mira el negocio que hicieron, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, mire lo que Dios hace cuando ve una sociedad corrupta. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. ¿Qué es la pornografía? Es una deshonra. Pero cuando tú accedes a ver pornografía, estás deshonrando tu propio cuerpo. Dice el 25: ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa cambiaron la verdad de Dios? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿A quién se le rinde culto hoy? A la gente antes que al Creador. Por esto Dios, versículo 26, los entregó a pasiones, ¿qué cosa? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando de las relaciones, y como tengo niños no lo puedo decir más gráficamente, contra naturaleza. Hoy en día eso es normal. Para la mente ¿qué? Carnal. Escúchame, yo me puedo dar golpes de pecho, yo puedo gemir, yo puedo llorar, me puedo lamentar, pero mientras no cambie mi naturaleza carnal, no podré agradar a Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hay un silencio, pero la palabra, cuando el Señor le dijo a los discípulos que se fueran, Pedro le dijo: ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida eterna es la palabra que me confronta, que me sacude. Cristiano carnal, cristiano débil. Cristiano espiritual, cristiano ¿qué? Fuerte. Ahora, versículo 27, ¿qué hicieron las mujeres? Cambiaron su naturaleza. Y de igual modo, también los hombres. ¿Qué hicieron los hombres? Dejaron el uso natural de ¿qué cosa? De la mujer. Y luego ¿qué hicieron? Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida ¿qué? A su extravío. Dejaron el uso natural de ¿qué? De la mujer. Eso lo hace una mente reprobada. Reprobada. La Biblia dice que el lecho debe ser sin mancilla. El lecho, la cama matrimonial. No lleves la contaminación a la intimidad de tu hogar. Escúchame. Hombres que mantienen consumiendo basura y luego van y le dan de comer de esa basura a su mujer. Se deshonran. Carnales. Pastor, yo oro tanto. Carnal. Pastor, yo leo tanto la Biblia. Carnal. Versículo 28. Vuelve y dice lo mismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez dice, Dios los entregó a una mente que ya no está entenebrecida. ¿Cómo está la mente? Reprobada para hacer cosas que ¿qué? Reprobados. Reprobados. Versículo 30. 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y quería llegar yo al 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Y aquí viene algo bien tremendo. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Cuando yo estoy sentado frente a una pantalla y estoy viendo pornografía, yo no estoy adulterando allí físicamente, pero me estoy complaciendo con aquellos que lo están haciendo. Yo le quiero decir que todos nosotros tenemos una lucha con la carne. Y entendí algo que le voy a explicar a continuación. Dios te hizo a ti para dominar y no para ser dominado. Escúchame, escúchame este principio. Le voy a contar algo bien poderoso. La vida es un juego. Y en este juego, Dios no me puso en este juego para ser la víctima. Hay hermanitos víctima, ¿no? La víctima de todo. Todo el mundo se mete con ellos, todo el mundo los pisotea, todo el mundo los víctima del universo. No, Dios no me puso en la tierra para ser una víctima. Dios me puso en este juego para yo ser ¿qué? Un ganador. Escúcheme. Pero para ser un ganador tengo que entender cómo funciona el juego. Pero en este juego Dios no nos puso para que nosotros seamos el tapete de todo el mundo. Ni Dios nos puso aquí para que seamos la víctima del diablo. Ni esta es una iglesia que, aunque reconoce que hay que hacer guerra, aquí no exaltamos a Satanás. Hay iglesias donde a la gente la llevan en un temor que todo es el diablo, y entonces la gente allá todo el tiempo todo se lo atribuye a Satanás. No, yo tengo que asumir un nivel de responsabilidad también. Ahora escúcheme esto interesante. Dios te puso para dominar y no ser dominado. Cuando tú prendes un computador, tomas un celular, miras la televisión y hay algo que es tóxico y no puedes dejarlo, eso te está dominando. La Biblia habla del dominio y la Biblia habla de cómo yo puedo dominar las cosas. Voy a referirme a 3 pasajes. Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Sabe una cosa? La carne no le gusta esto. Seguramente la carne te está diciendo: ¿para qué viniste? Te hubieras quedado en la casa durmiendo. A la carne no le gusta madrugar al culto. La carne siempre se opone a lo de Dios. Escúcheme. Escúcheme esto poderoso. El cristiano débil no tiene tiempo para orar, porque la carne lo esclaviza en el computador y en el celular. Yo podría decir que aquí en medio de nosotros hay gente que ni siquiera tiene 10 minutos de oración continua en el día, pero superan más de una hora pegados a un chat, pegados a internet. Esa es la naturaleza carnal. La carne, cuando tú dices mañana voy a ir al culto, te dice no vayas. Yo lo decía hace 8 días. Hace 8 días teníamos el Puente de Reyes. Curioso esto. Una tercera parte de la iglesia hace 8 días con COVID. Otra tercera parte en paseo. Para ir a la iglesia, qué miedo que me contagien. Pero me invitan a un paseo. Es que el paseo no da COVID. Porque la carne es así. Usted no tiene sueño, diga voy a leer la Biblia y verá el sueño que le da. Voy a orar y automáticamente te llega el sueño. Si usted viene aquí a la iglesia a dormir, no venga. La carne te bloquea, escúchame. Y yo le voy a hablar 3 cosas del dominio. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad,
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. La palabra sojuzgar es someter, dominar, hacer justicia con amor. Sojuzgar la tierra, y luego dice, y señoread, ¿en qué cosa? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven en toda la tierra. Escúcheme este principio. Usted tiene una posición de autoridad en la creación, al nivel que el Señor Jesús, cuando los discípulos no habían pescado nada, Él dijo: vayan a tal lugar y echen la red a la derecha. Y los peces obedecieron la orden del Señor, y ¿qué hicieron? Se metieron en la red. Cuando Dios hizo a Adán, le dijo: usted va a dominar, va a mandar sobre los animales del agua, y no es Aquaman, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia. Si yo me creyera eso, yo podría tener dominio incluso sobre los grandes felinos. Hay gente que lo ha entendido y convive con leones y son respetados por los animales. Dios te puso para dominar y no para ser dominado. Entró una cucaracha y qué gritería. No, no, hermano, usted tiene dominio sobre la cucaracha. Hace días estábamos en una finca y pasó un ratón y habían dos mujeres allí. Dios mío, los gritos de esas mujeres se escuchó en todas las veredas. Un ratón, hermano. Usted tiene dominio, escúcheme, sobre la creación. Por eso el Señor oraba y se detenía la lluvia. Por eso el Señor hacía cosas con el viento, con las aguas. Pero ¿qué más dice la Biblia? Génesis capítulo 4, versículo 7, allí mismo. Génesis 4, 7. No, pastor, es que yo no puedo con este pecado. Dios está hablando con Caín. Saque de su mente que Caín hasta este momento era una mala persona. Caín venía haciendo cosas malas. Y Dios le dice a Caín: si bien hiciereis, ¿no serás qué? Escúcheme, ¿usted quiere ser exaltado? ¿Haga qué? Lo bueno. Es que es Dios el que lo está diciendo. Mire, Dios no tiene problema con exaltarte siempre y cuando la gloria se la des a ¿quién? Al Señor. Ahora, no hagas lo malo esperando ser exaltado. Y luego le dice, y le da la otra opción. Mire qué maravilloso nuestro Dios. ¿Es una camisa de fuerza esto? No, hermano, haga lo que usted se le dé la gana. ¿Quiere hacer lo bueno? Sea exaltado. Pero Dios le da la otra opción: y si no hicieres el bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Pero mire lo poderoso de esto. Yo no sé si usted se le ha revelado esta palabra. Con todo esto, a ti será que su deseo, lo dominarás. Y luego le dice: y tú te enseñorearás ¿de quién? ¿De quién se va a enseñorear el hombre? Del mal que está a la puerta. Es que no puedo salir de esto. Hermano, no es que no puedas, es que realmente no quieres. En el principio, Dios le dijo a Caín: si haces el bien, serás exaltado como tu hermano. Pero si no, te voy a dar una fórmula. El pecado está a la puerta, está agachado, agasajado, esperando. Pero tú te enseñorearás de él, lo dominarás. ¿Cuántos de nosotros fuimos por años y años esclavos de un pecado? ¿Cuántos de nosotros engañados? ¿Por qué? Porque el diablo, padre de mentira, nos hace creer que no podemos, cuando la Biblia dice que sí podemos. Yo tengo dominio sobre el pecado. Entienda las reglas de este juego para que comience a vencer este juego. Cuando yo he pecado, le voy a confesar esto, que no salga de Santiago de Cali y sus alrededores. Cuando yo he pecado, en el fondo de mi corazón lo he querido hacer. Así yo vaya con: Señor, tú sabes que yo no quería, que fue. Cristiano débil
carnal, cristiano fuerte, ¿qué? Espiritual. Le voy a decir una tercera cosa que no va a caer muy bien en las casadas. Ya me fui a la guerra, ya que Génesis 3:16. Ahí sí todos los casados corren a leer. Génesis 3:16. Consecuencia porque Eva desobedeció a su marido. Dios le dice a ella, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Multiplicar, o sea que ella sentía dolor. No, estaba embarazada, normal. Pecó, ahora se multiplicó. ¿Los dolores de qué? De tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, ¿qué es deseo? Dominio, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora escúcheme esto. Cuando Dios dice que el marido se enseñorea de su esposa, no tiene nada que ver con atropellarla, con maltratarla, con minimizarla, con desvirtuarla. No tiene en absoluto, porque tu mujer es tu mitad. Pero, para sorpresa mía, el cristiano carnal que está casado lo gobierna a su mujer. Entonces, ¿quién manda en casa? Ella. Porque el hombre es como un cristiano, como carnal. Ese no es el orden del hogar. Si Dios estableció un orden, yo le quiero decir que por algo que es. Ahora yo le doy un consejo a usted, mujer. Si tu marido no tiene carácter, si tu marido es pusilánime, si tu marido es débil, déjalo ejercer el control. Es que se va a equivocar, es que va a tomar malas decisiones. Déjalo. A mí me da una tristeza cuando la mujer es la que manda. No porque no mande bien. De hecho lo reconozco, lo admito. Ustedes mujeres son mucho mejores que nosotros en muchas cosas. Pero Dios nos dio a nosotros el dominio. ¿Y ahí qué? Entonces, una relación donde ella es la diva y él es el lacayo, no es una relación espiritual. No lo es. No es el diseño. Cuando alguien diseñó un artefacto de nuestra casa, pensó en el correcto uso de ese artefacto para garantizar una vida óptima del artefacto. ¿Sabe una cosa? Hace unos días estábamos en la finca y veníamos para el culto y no podíamos conseguir una plancha para la ropa. Y entonces alguien dijo, usemos la plancha del pelo para planchar la ropa. ¿Qué puede planchar una plancha de pelo la ropa? Ese no es el uso correcto. Ahora imagínense yo cada 8 días con la plancha de Marcela del pelo. Primero la pelea y segundo imagínense el uso. La voy a dañar. Entonces el matrimonio tiene que un orden. Ahora, hermana, si usted está soltera, si usted está joven y bella, o de pronto ya quedadita pero sigue bella y no le gusta que nadie la mande, hermana, no se case. Quédese a forrar Biblias. No se case. Porque parte del matrimonio es que someterme a qué? A una autoridad que es ¿quién? Mi marido. Es así de sencillo. Para que terminemos. Ay, más de uno dijo, ay, aleluya. Gloria a Dios. El cristiano carnal no ayuna. ¿Sabe? Hay cosas que solo van a ocurrir en mi vida
cuando yo reúno dos componentes: oración y ¿qué? Ayuno. Entonces los carnalitos de la iglesia, yo convoco un ayuno aquí, hermanos, vamos a orar, y siempre yo los comprometo, levanten la mano, y les tomo un pantallazo. ¿Quiénes dijeron que iban a ayunar? Juliano, ¿estás ayunando? No, es que me olvidó. No, es que ¿cómo le parece? Que es que después de tal día comienzo. Mire, escúcheme, esta carne, si yo no la manejo, ¿sabe qué va a ocurrir con mi carne? Me va a manejar a mí. Y una de las formas de controlar la carne, hermanos, es la oración. ¿Y qué? Nos guste o no nos guste. Por eso aquí en la iglesia usted viene a orar. Ay, qué pereza, el pastor otra vez va a orar. Pues sí, hermano, a eso venimos, a doblegarnos, a obligarnos, porque finalmente eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Mire lo que dice Mateo 17:21. Mateo 17:21. Le voy a decir algo más con respecto a usted como mujer casada. Si usted no deja a su marido ser autoridad, usted va a estar toda la vida frustrada. Porque en el fondo del corazón a las mujeres les gustan los meros meros. En el fondo de toda mujer le gusta el hombre hombre, no el hombre medio hombre. Ahí como que sí, pero como que no. Le gusta el hombre ¿qué? Hombre, hermano. Así como a mí me parecería aterrador mi mujer medio, ¿qué hubo, papi? A mí me gusta mujer femenina. Entonces déjelo ser. Mateo 17:21. El Señor nos está diciendo esto. Pero los discípulos habían orado por un muchacho lunático y no había pasado nada. Y Él dice, pero este género no sale sino con dos cosas. ¿Con cuáles? Entonces vamos a ayunar. Amén. ¿Estás ayunando? No, es que como le parece que me invitaron a un sancocho y ese sancocho estaba programado hace un mes y yo no fui capaz de decir que no. Hermano, hay cosas que no saldrán de mi vida, que no se van a quebrantar en mi vida, que no van a cambiar en mi vida hasta que no tenga dos ingredientes: oración y ¿qué? Ayuno. ¿Me aguanta un versículo más? ¿Qué dijo? Sí. Los demás se pueden ir, chao. A la vista. Mateo 26, 40 y 41, y con esto terminamos por hoy. Para que se vaya a almorzar bien contento. Mateo 26, 40 y 41. Hay una imagen de los discípulos del Señor durmiendo. Dice la Biblia, el Señor va a atravesar su peor momento en la tierra, Getsemaní, no la cruz, Getsemaní. Y el Señor en su humildad le pide a tres de sus discípulos más íntimos, de su círculo más cercano, que oren por él: Mateo, Pedro, Juan y Jacobo. Oren por mí. Y se va él a un lugar un poco distante de ellos. Dice la Biblia un tiro de piedra es de aquí a donde está Jair, más o menos. Ni tan lejos ni tan cerca. Entonces regresa y dice el 40: vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. ¿Era tiempo de dormir? No. ¿Quién los hizo dormir? La carne. Pero ¿por qué si los halló durmiendo a los tres, va a hablar es con uno, con Pedro? Mire lo que le dice a Pedro. Y le dijo Pedro, no a los demás, a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué le dijo? Una hora no han podido orar, Pedro. El cristiano carnal no ora ni siquiera 10 minutos. El cristiano espiritual hace por lo menos 2 oraciones al día. Una cuando se levanta y una cuando se va a dormir. Creo que es lo mínimo que tenemos que hacer delante. Pero oración, oración. Yo no pongo los pies en la tierra sin primero presentarme ante mi Señor. Pero mucha gente primero prende el celular, mira los chats, mira el WhatsApp, contestan. Hermano, has deshonrado
el primer lugar. ¿Cuánto le dijo? No han podido orar ni 8 horas. No, es que 8 horas no las ora nadie. No han podido vigilar ni 1 hora y les da una clave: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está como. ¿Cómo está tu espíritu ahora? Dispuesto. Pero la carne es ¿qué? Débil. Bueno, entonces paremos un momento allí. Ay, pastores, que caí en un pecado, hermano. El caer en un pecado es la consecuencia de no tener una vida ¿de qué? De oración, de ayuno y de velar. Fácil. ¿Quién cae en pecado? El que no ora. Cuando no oras, entrarás ¿en qué? En la tentación. Mateo 26, 50, ahí mismo. Salta al 50 y al 53. Entonces, el Señor, ¿a quién le habló? A Judas, ¿cierto? A Pedro, perdón. No has podido orar. Y ahora viene Judas con todo un grupo de soldados. Y el Señor le dice esto a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Eso está ocurriendo en el mismo momento. Pero uno, versículo 51, de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. ¿Quién era ese? ¿A quién el Señor le está diciendo que orara para que no entrara en tentación? ¿A quién? En otra versión dice: le cortó de un tajo la oreja. Ahora pensemos en esto. Pensemos en Pedro. Caminó al lado del Señor, escuchaba las enseñanzas, lo veía reír. Yo me imagino esa sonrisa del Señor, esa mirada, todo. Pero Pedro estaba como carnal. Entonces la carne se nos sale cuando tenemos una presión. ¿Cuál era la presión? Vinieron a arrestar al Señor. Mire, cristianos que están manejando, manejar en Cali, eso cada día se parece más a manejar por allá en Indonesia. Esto es una locura. Con el perdón que se merecen los que manejan motos. Las motos no deben ir por el carril izquierdo, hermano. Las motos tienen su carril. Las motos invaden todos los carriles. Y luego dicen: es que los de los carros nos echan los carros. No, hermano, mire, perdóneme. Hay gente que maneja, que yo digo: ¿en qué rifa se ganó el pase, la licencia? En Estados Unidos me fascina. Si usted no maneja la velocidad que es y maneja por debajo de esa velocidad, te multan por el carril izquierdo, que se supone que debemos ir los impacientes. La hermanita ahí a 80, a 70. Una fila de carros detrás. Y es allí donde la carne se expresa. Yo he tenido que ver gente con el exoide, el ictus, el pescadito en el carro, bajando el vidrio y echándole la madre a otro. Yo digo: ¿será que el carro era de un cristiano y ya no es? Pedro acaba de hacer algo que es impensable para un apóstol que escuchó a un maestro hablando de su reino de paz. Le intentó cortar la cabeza. No es que fue: ay, le voy a cortar la oreja para que el primer torero voy a practicar con. No, fue un espadazo. ¿A dónde? ¿Sabe una cosa? Hay muchas cosas que pueden saltar la carne. El matrimonio es una bendición, pero el matrimonio nos prueba, ¿o no? Y normalmente los que somos acelerados nos casamos con gente como mi esposa. Tranquilos. Marcela, ¿ya está lista? Ya voy. Estoy en el proceso de el baño de luna. Ella hace un baño de luna todos los días. No sé por qué los acelerados nos casamos con flemáticos, ¿no?
Entonces el flemático, una característica, arrastra los pies para caminar. Ya voy. Yo estoy en el carro pitando, Marcela. De la puerta se entra a buscar algo más. Allí es donde yo tengo que gobernar, ¿qué cosa? Mi carne. Igual yo la exaspero mucho a ella también. Yo no soy una joyita. Pobrecita, qué pecado. Usted decide este año si fortalece la carne. Mire Pedro, entonces el Señor hace esto, le dice esto. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar. ¿En dónde cabe que un apóstol que era pescador ahora ande montado? ¿Dónde? Es como si usted viniera aquí con una 9 milímetros al culto. O sea, a mí no me cabe eso. Vuelve la espada a tu lugar, y le da un principio. ¿Por qué? Porque todos los que tienen espada, a espada perecerán. Y le da un argumento válido de alguien espiritual. ¿Acaso piensas que no puedo ahora, subraye la palabra que orar? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿A espadazos? No, Pedro, bájate de ese concepto. Deja la espada. Yo puedo orar, y dice la Biblia, a mi Padre, y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. En la versión NBB dice: ¿no sabéis que podría pedirle a mi Padre que me enviara 12,000 ángeles y me los enviaría al instante? Es que yo le metí la mano porque me provocó. Carnal. Es que yo le contesté porque me ofendió. Carnal. Levántese, por favor, póngase en pie. Carnal, espiritual. Y vamos a hacer una oración. Obligue a su carne, oblíguela. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, les voy a hablar de David. Un David carnal y un David espiritual. Si vamos a ser cristianos, yo no tengo ánimo de tener una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000 personas, no. ¿Para qué? Yo quiero una iglesia de gente espiritual, creyentes verdaderos. Y yo mismo me pongo, por ejemplo, de ustedes en vergüenza. Yo he sido carnal y he tenido episodios de mi vida carnales, pero también he procurado ser espiritual. Es mi decisión. Y estamos empezando el año, y puede que ese sea un gran año, o puede que sea un año como un año más. Cierre sus ojos, por favor. Allí donde está, obligue a su carne. Terminando este mes vamos a convocar un ayuno de varios días. No sé si usted me quiera seguir en ese ayuno o no, pero doblegue su carne. La Biblia dice que la carne da un fruto, unas obras, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y luego dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, enemistades, homicidios, orgías, borracheras, cosas semejantes a estas. Señor, yo no quiero patrocinar la carne. Yo no quiero fortalecer mi carne. Sí soy un creyente, pero posiblemente me rajo en el examen y soy un creyente carnal. Tú, Señor Jesús, le enfatizaste a Pedro: vela y ora para que no entres en tentación, porque sabías lo que vendría para Pedro. Pero Pedro estaba dominado por la carne, durmiendo. Un momento de carne puede arruinar un hogar, dañar unos hijos,
puede destruir una hermosa relación de pareja. Un momento nomás. En un impulso de la carne, muchas personas han matado a otro, como casi le pasa a Pedro. No eran homicidas, pero manifiestas son las obras de la carne, que son, ya dice, homicidios. La carne no me puede controlar. Así que en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo hoy declaro que aunque el pecado está a la puerta acechando, yo tengo dominio y señorío sobre él, sobre él. Él no me domina a mí. Mi carne se alimenta de mi pecado, así que le voy a cortar el suministro este año. Voy a cerrar todo tipo de conversación, todo tipo de imagen, todo tipo de audio, todo tipo de canción, todo tipo de amistad, todo tipo de grupo que alimenta mi carne. Y por otro lado, aún sin querer, obligaré a mi carne a orar, a ayunar, a vigilar. Obligaré mi carne a leer la Biblia. Obligaré mi carne a congregarme. Obligaré mi carne a obedecer. La carne se revela a la ley de Dios. El cristiano carnal es rebelde. Y la rebeldía fue la que cambió a los ángeles y los convirtió en demonios. Este año quiero ser obediente a ti, Señor. Quiero ser obediente. No me quiero complacer más con los que practican el pecado. No quiero más. He pensado que con ser un espectador las consecuencias no serán las mismas. Sin embargo, lo leímos en Romanos capítulo 1, que aquellos que los practican son dignos de muerte, pero no solo los que los practican, sino aquellos que se complacen con los que lo hacen. No quiero sentir placer en la pornografía. Ayúdame, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces, y ayúdame a amar lo que tú amas. Señor, cierro mi mente, cierro mis ojos, cierro mis oídos y mi alma a todo lo que proviene de la carne. No invertiré el dinero que me das fortaleciendo la injusticia que frena la justicia de Dios. Si tú me ayudas a ser un hombre limpio, si tú me ayudas, aquí levantarás mujeres limpias. Tendremos lechos sin mancilla, sin mancha. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo, mis ojos, mi boca, mis oídos. Límpiame, límpiame. Este año enfrentaré la carne y la venceré en tu nombre, Señor.